La alegría del amor, un podcast para crecer y disfrutar juntos, en pareja y también en familia. Bienvenidos a nuestro podcast La alegría del amor, un tiempo para escuchar, para pensar, aprender y hacer crecer nuestra relación. Para poner el foco en nuestra pareja, nuestros hijos, en la familia y darnos cuenta que eso es lo que más nos importa y que por eso tenemos que cuidarlo. Porque nuestras familias son principalmente un regalo y una oportunidad. El podcast de hoy se titula Los sentimientos, guía interior. Chimo y Amparo se encargan hoy también de enfocarnos el tema. Vamos a escucharles. El psicólogo Les Grimberg nos recuerda: Platón declaró que las emociones eran caballos salvajes que tenían que ser refrenados por el cochero del intelecto. Pascal nos recuerda la inteligencia de las emociones, diciendo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Amoris Laetitia, en el número 143, remarca su importancia. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Pero, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son puerta de entrada a lo que estamos viviendo ante un hecho o una situación, y puerta de entrada para que el otro me conozca en lo que estoy viviendo. Nacen en lo externo, pero anidan en el interior. Son un indicador de nuestro estado de ánimo. Reacción espontánea, interna, ante una persona o situación que se está viviendo, como si fueran nuestra guía interna. Por ejemplo, el miedo nos advierte de un posible peligro, la tristeza, que hemos perdido algo importante, etcétera, etcétera, etcétera. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, no son motor de comportamiento, son indicadores de que algo pasa en nuestro interior. Toca saber manejar esos indicadores en la conducta. Los estudiosos del tema nos dicen que los sentimientos tienen funciones importantes. Hay que admitirlos, nombrarlos y compartirlos. No basta decir me siento bien o me siento mal. ¿Cómo de bien o de mal? ¿Alegre? ¿Enfadado? ¿Gozoso? ¿Triste? Hay que compartirlos con quien tienes confianza. Te das a conocer en lo íntimo, para que te acepte con esos sentimientos, te ame y te conozca en lo que vives. No compartir los sentimientos significa que privas al otro de conocer una parcela importante de tu vida. Y una última función es que los sentimientos son señales de algo más. Son señales internas de lo que verdaderamente necesitamos. Constituyen una aventura en la comunicación que hay que afrontar y señalan posibles caminos que hay que recorrer. No es sentimentalismo, es un diálogo que nos llama a la intimidad, porque me doy a conocer en lo que vivo internamente, y a la responsabilidad, porque me indican posibles caminos a recorrer con inteligencia y voluntad. Los sentimientos son base para un diálogo profundo, es decir, que no se queda en la mera conversación. Por ejemplo,
Puedo decirle que estoy asustado por un acontecimiento familiar que los dos conocemos, pero te comparto, además, que me impide trabajar en paz, que me cuesta dormir, etc. Es decir, estoy desnudando mi alma para que el otro me conozca mejor. Tampoco queremos decir que compartir los sentimientos a tu pareja sea siempre fácil. A veces, por su ambigüedad, nos cuesta reconocerlos. A veces nos avergüenzan o llenan de dudas y miedos a no ser entendidos y aceptados. A menudo hablamos lenguajes diferentes. Los psicólogos Fisher y Hart nos lo dicen. Las mujeres suelen tener una mayor habilidad para hablar de los sentimientos, de la filosofía de la vida y de la espiritualidad. Los hombres, en cambio, suelen hablar el lenguaje de la razón, de la solución de problemas y los aspectos pragmáticos. Y el sociólogo Fernando Vidal nos recuerda el lugar que deben ocupar los sentimientos. Siempre hablamos de muchas cosas con nuestra pareja, pero hay algo para lo que siempre debemos dejar sitio, para compartir esas emociones de profundidad, para dar nombre a lo que está moviéndose entre nosotros y saber con cuidado y atención interpretar qué pueden querer decir. Acabamos con las palabras de una religiosa benedictina, especialista en comunicación, Joan Chittister. Hasta que el sentimiento llegue a ser tan importante como el pensamiento, tan importante para la vida espiritual como los rituales y las reglas. Seguiremos teniendo religión, pero nunca encontraremos espiritualidad. Tendremos liturgia, pero nunca tendremos santidad. Comparte lo que sientes, para que el otro te ame en lo que vives. Pues muchas gracias, Chimo y Amparo, por esta introducción. Y hoy cogemos el avión y nos vamos a las Islas Canarias para hablar con Pedro y Gaby sobre el mundo de los sentimientos. Pedro y Gaby viven en Fuerteventura y llevan casados 6 años. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y espero que nuestra experiencia pueda ayudar a otras personas a vivir el fin de semana. Bueno, pues sabemos que una de las partes más importantes del fin de semana de encuentro matrimonial es la que enseña cómo entrar en contacto con los sentimientos y aprender a dialogar sobre ellos. Vosotros vivisteis esta experiencia del fin de semana. ¿Qué supuso para vuestra relación poder dialogar a este nivel? Es decir, a nivel de sentimientos. Bueno, primero, cuando uno tiene claro, comparte los sentimientos con la pareja, pues las discusiones son como mucho más cortas, porque tu pareja comprende, le haces comprender cuando le explicas qué es lo que siente, lo que te pasa, y esa persona pues intenta entenderte o ponerse en tus zapatos, y por eso las discusiones son como más cortas, son más fáciles de llevar, son diálogos mucho más sencillos. Por ejemplo, una cosa muy típica que nos pasaba a nosotros como pareja era que yo soy una persona que cuando enfrenta un problema le gusta conversarlo inmediatamente, y Pedro es al contrario, a él le gusta reflexionar antes de conversar las cosas. Pues yo me enojaba y no era capaz de decírselo, sino simplemente reaccionaba y de mala manera. Pero al reconocerle que me enojaba eso y él reconocerme a mí que él necesitaba ese espacio para reflexionar, que no era de las personas de hablar inmediatamente, pues me hizo entender que los tiempos de cada uno son distintos y hay que respetarlos, y pues eso ayudó a que la comunicación entre los dos fuese más efectiva, a respetarnos que somos distintas personas y reaccionamos ante distintas cosas. Y pues eso, las discusiones son mucho más cortas, porque evidentemente las discusiones siguen existiendo, pero son más fáciles de llevarlas. Y bueno, para mí el fin de semana la verdad ha sido un gran descubrimiento, porque he podido reconocer en las emociones
no solamente los sentimientos de felicidad, ¿no? Lo que nos traen alegría, sentirte seguro, sentirte motivado, sentirte con ganas de hacer una actividad, ¿no? Sino muchas veces también he aprendido a reconocer cosas que no sabía cómo expresar, ¿no? Como son los miedos, las tristezas, las molestias, los enfados, por qué estaba yo viviendo eso. Y como no sabía reconocerlo, tampoco me sabía comunicar, ¿no? Entonces creo que el fin de semana en eso me ha ayudado a entenderme un poco, reconocer los sentimientos y sobre todo para poderme comunicar de forma más eficaz con mi pareja y poder solucionar los problemas de forma más simple, ¿no? Logrando un entendimiento mutuo. Entonces, la verdad es que ha sido una gran experiencia. En la introducción, Amparo hablaba de 3 puntos importantes en relación a los sentimientos. Primero, admitirlos, nombrarlos y el hecho de poder compartirlos. ¿A vosotros cuál de estos 3 puntos os ha resultado más fácil manejar y cuál os ha resultado un poco más complicado, más difícil? Bueno, en mi caso, el más sencillo ha sido el de admitirlo. Para mí, digamos, es un poquito más sencillo reconocer cuando me siento triste, cuando estoy molesta, y una vez que lo admito, como que siento personalmente que lo saco ya del pensamiento, es como si me descargase de alguna forma, porque como si quitara un peso sobre mis hombros, admitir que me siento de tal forma. Y la que más me cuesta es compartirla. No sé, son cuestiones personales, pero tiendo a pensar que cuando comparto un sentimiento, a lo mejor se me puede sentir un poco juzgada, pero son cosas mías a las que gracias a comunicarme me he dado cuenta que se puede perfectamente, que no me voy a sentir juzgada, todo lo contrario, aceptada y amada, incluso más amada por lograr compartir cómo me siento. Y bueno, en mi caso ha sido todo lo contrario, ¿no? Para mí, la verdad, es mucho más difícil hacerme consciente, ¿no? De cuáles son mis sentimientos, ¿no? Saber qué siento realmente, por qué estoy triste, por qué estoy molesto, por qué estoy alegre, ¿no? Saber entender un poco también las circunstancias y reconocer por lo que estoy pasando, ¿no? Pues es esa toma de conciencia, ¿no? De esa emoción lo que se me hace mucho más difícil, ¿no? Porque es fácil reconocerte cuando estás alegre, o lo estás pasando bien con los amigos, con tu pareja, ¿no? Pero la verdad que es mucho más difícil cuando sientes miedo o tristeza, porque tiendes a ocultarlo, ¿no? Tiende a haber como un rechazo por esos sentimientos. No, eso no me puede estar pasando a mí. Entonces, al hacer esto, al no reconocerlo, como que luego también te sientes frustrado y me voy aislando, me siento en una cueva como un cavernícola en mi fogata solo, ¿sabes? Es lo más difícil, ¿no? Luego, una vez que lo reconoce, pues es más fácil comunicarlo a la pareja y ella te entiende, ¿no? Pero creo que lo más difícil es eso, reconocer el sentimiento, ¿no? Y sobre todo cuando hay un sentimiento negativo. Creo que el miedo puede ser un obstáculo muy grande, ¿no? Y hay que reconocerlo para luego comunicarlo y buscar soluciones, donde sí las hay, ¿no? Chimo decía que los sentimientos son señales de algo más, señales de nuestras verdaderas necesidades. Ponernos en contacto con esas necesidades profundas a través de los sentimientos, ¿qué ventajas os da? Vale, pues en mi caso, cuando reconozco un sentimiento y luego no me quedo en el sentimiento, sino que busco más allá, indagando a qué se debe este sentimiento. Por ejemplo, un caso muy típico, cuando recojo la casa y de repente no veo que están las cosas como me gustan o que de repente no veo que se me reconoce
que está la casa ordenada, que está todo muy bien, pues allí la necesidad que tengo en ese momento es de validez, de que digan, oye, tu trabajo ha merecido la pena, has estado horas dedicándole y mira qué bien la tienes, qué bonita. Y en otros aspectos, por ejemplo, cuando estoy triste o cuando me siento frustrada por algún tema en general, pues la necesidad normalmente es de amor. En ese momento justo, pues soy una persona también bastante, digamos, sensible y las cosas me afectan mucho. Entonces, cuando lo comparto, en ese momento necesito que mi pareja me dé amor para sentir que lo que me está pasando no es que no sea grave, sino que no es tan grave como mi mente lo cree y que es más fácil de llevar, sobre todo si es compartida la pena o la tristeza o el miedo. Bueno, creo que una de las principales ventajas de reconocer los sentimientos y las emociones es también saberlo comunicar de una forma eficaz para que esa persona que está a nuestro lado nos pueda ayudar a mejorar muchos aspectos en nuestra relación, por lo que estamos pasando, ¿no? Y creo que estamos constantemente viviendo situaciones, experimentando sentimientos, ¿no? Y si no lo sabemos, creo que si no lo sabemos comunicar, manifestar, vamos a tener una relación muy pobre y terminaremos luego también molestos y frustrados porque no hay un canal eficiente para que la otra persona entienda, ¿no? Por lo que estás pasando. Entonces creo que eso es muy importante a la hora de reconocer los sentimientos y sobre todo luego hablarlo con la persona, ¿vale? Con esa persona que está a nuestro lado. Y bueno, para finalizar esta pequeña entrevista, ¿vosotros pensáis que es posible extender este tipo de diálogo que es más íntimo, que hemos estado hablando de la pareja dentro del matrimonio, extenderlo a las relaciones, por ejemplo, con la familia o con los amigos, incluso en el trabajo? ¿Es posible? Sí, sí, perfecto, completamente. En mi caso, la otra persona con quien tengo un vínculo muy cercano es con mi hermana gemela, además de Pedro. Es un vínculo bastante estrecho el que tenemos y lograr entender mis sentimientos también me ayuda a trasladarlo cuando hay un diálogo con ella. Muchas veces, por ejemplo, que busca en mí simplemente no un consejo, sino escuchar, pues yo logro comprender su tristeza, logro comprender a veces sus miedos, sus rabias, y me es como más fácil comunicarme con ella, ayudarla en algún aspecto. Me sucede también en el ámbito laboral, cuando estoy con algún compañero y estoy disgustada, sé reconocerlo y enseguida sé gestionarlo para que ese tipo de disgusto no lleve a algo más o no me termine interfiriendo con mi trabajo, o al revés, si veo alguna actitud de un compañero, entiendo que está así por algún sentimiento o alguna necesidad que él mismo no lo reconoce, pero como he podido trabajar en ello, pues quizás reconozco ciertos sentimientos y doy el espacio para que esa persona comprenda qué es lo que le pasa. O con los amigos perfectamente también. Es completamente trazable en cualquier aspecto de la vida, con cualquier familiar, te ayuda a comunicarte mejor con cualquier persona de tu círculo social. En mi caso, también he podido extender este tipo de diálogo. Sobre todo me ha ayudado en mi trabajo. Trabajo con personas en situación vulnerable, ¿vale? Soy médico y he visto en situaciones de enfermedad avanzada cómo pacientes sufren de miedo, frustraciones, tienen muchas dudas, se cuestionan muchas cuestiones de la vida, fundamentales, trascendentales, y bueno, poder reconocer los sentimientos también en mis pacientes me ha ayudado a poder contener mejor la situación emocional y poderles dar ese acogimiento, ¿vale? Que necesitan en ese momento que tanto necesitan.
Pues Pedro y Gaby, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en La Alegría del Amor y por habernos aportado vuestra experiencia en el manejo y gestión de los sentimientos. Gracias. 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 Vamos a escuchar ahora la propuesta que nos hacen Julio y Lorena en relación a los sentimientos y su gestión. A ver si nos pueden ayudar con este tema. Pues justo es eso lo que pretendemos, ayudar a las personas que nos escuchan a descubrir lo importante que es ser capaces de ponerle nombre a nuestros sentimientos y no quedarnos en el estoy bien o estoy mal. Vamos a ver esa diferencia con un ejercicio muy sencillo que podéis realizar conforme lo vamos a ir explicando. Os vamos a ir describiendo diferentes situaciones y tenéis que pensar 3 sentimientos que tendríais si os vierais inmersos en esas circunstancias. Vamos con la primera escena. Lleváis 15 minutos dando vueltas por el centro de vuestra población sin poder encontrar aparcamiento. Es imprescindible que dejéis el coche porque tenéis una reunión importante en 5 minutos. No veis huecos ni parkings. ¿Os sentís cómo? Pensadlo. En este caso, decir que me sentiría mal no explica mucho, porque ese mal, ¿qué es? ¿Tristeza? ¿Melancolía? Seguramente no. Yo, al menos, sentiría agobio, impotencia, enfado, desesperación, angustia, frustración, que es estar mal, pero de una forma concreta. Y por último, lleváis a vuestro hijo, sobrino o nieto de la mano por el mercado. Le habéis soltado un momento para coger la compra y ahora no lo veis. Habéis ya dado un par de vueltas y nadie parece haberlo visto. ¿Cómo os sentís en esos momentos? Seguro que peor que mal, ¿verdad? Situaciones como estas pueden parecer un poco exageradas, pero son un buen ejercicio para entrar en contacto con los sentimientos y aprender a ponerles nombre. Os vamos a dejar en la web www.encuentromatrimonial.com otros ejemplos para ayudaros a practicar. Y recordar que en la web, en el podcast 2, dedicado al diálogo, tenéis también un listado de sentimientos que os puede ayudar a ponerle nombre a lo que sentís. Muchas gracias, Julio y Lorena, por este ejercicio que nos habéis propuesto y por los que nos habéis dejado en la web. Y como estamos en el año de la familia Amoris Laetitia, vamos a continuar leyendo algunos pasajes de la exhortación que hacen referencia a los sentimientos y a su importancia en la pareja y en la familia. Como hemos visto en la introducción, el número 143 de Amoris Laetitia remarca la importancia de los sentimientos en nuestra relación. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Y esta tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Aunque muchas veces creemos que hay sentimientos malos y nos juzgamos a nosotros mismos malos por tenerlos, el número 145 lo niega claramente. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados, y a causa de ellos cometemos malas acciones,
El mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. Es importante el cuidado que debemos tener con el lenguaje, sobre todo no dejándonos arrastrar por posibles sentimientos negativos durante nuestro diálogo en pareja o en la familia. Escuchémoslo en el número 139. También se necesita astucia para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer, de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente, sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente. Finalmente, nos fijamos hoy también en el número 163, que nos recuerda que los sentimientos son volubles, pueden cambiar, pero que el amor que nos tenemos supera cualquier sentimiento porque es más hondo. Dice así: no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. En este año de la familia Amores Leticia y desde Encuentro Matrimonial, seguimos creciendo en relación y recordando que cada familia puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Cada familia, también la nuestra. La conclusión de hoy es que los sentimientos hablan de lo que estoy viviendo en estos momentos. Además, tomar conciencia de ellos me ayuda a descubrir qué es lo que interiormente necesito. Esta doble vertiente de autoconocimiento y de ayuda en la gestión de mi vida hacen que sea preciso que comunique estos sentimientos a mi pareja, a fin de conseguir una relación profunda y responsable. Puede parecer difícil, pero la buena noticia es que se puede aprender a dialogar con los sentimientos como base. Recuerda, los sentimientos son tu guía interior. Comparte lo que sientes para que el otro te ame en lo que vives. Y antes de finalizar, os recordamos que el material complementario que acompaña este podcast lo podéis descargar como siempre de nuestra web encuentromatrimonial.com. Allí también podréis encontrar el texto completo de la introducción escrito por Ángel López Cantero. Y os recordamos que todos los días en nuestra cuenta de Facebook Encuentro Matrimonial de España y en Instagram Difusión Encuentro Matrimonial encontraréis una pregunta para el diálogo diario con vuestra pareja. Y ya hemos llegado al final. Gracias a todos los que habéis escuchado este podcast de la alegría del amor. Os animamos a difundirlo entre vuestros amigos y familiares. Y os esperamos dentro de unos 15 días. Contamos con todos vosotros. ¡Hasta pronto!